Y pues bueno, hermanos, hosana, como veíamos en la entrada triunfal, es pedirle al Señor que nos salve. Y no sé de qué necesitamos ser salvados. Quizás que el Señor nos salve de nuestro pecado, pero a lo mejor que salve nuestro matrimonio, que nos salve de alguna situación en cuanto a nuestro trabajo. No sé, pero tenemos un Dios al que podemos decirle, hosana, sálvanos, sálvanos de nosotros, sálvanos. Y que el Señor salve a su pueblo también. Hoy más que nunca lo necesitamos. Hermanos, si ustedes recordarán, antes de esto, quiero agradecer, me llegó un regalo de parte de la iglesia, públicamente agradecer su amor y su compañía y el poder sentir la alegría de ustedes como iglesia al gozarse con mis gozos y con mis éxitos. Y no quiero dejar pasar eso, hermanos. Gracias por estar, gracias por su paciencia, gracias porque sé que mucho tiempo que tenía que hacer o estar estudiando, pues a lo mejor debía hacerlo o en la iglesia, y ustedes fueron pacientes para conmigo en cuanto a mis estudios de maestría. Y les doy muchas gracias por ello, hermanos, y por celebrar esta alegría de haber terminado esta etapa. No sabemos qué siga, pero damos gracias a Dios por este término y este logro que es para el Señor. Gracias por alegrarse. Y bien, hermanos, pues estamos a días de celebrar lo que en el calendario cristiano conocemos como el Pentecostés. El Pentecostés, aparte de ser una tradición judía, después de Cristo viene y también irrumpe en la historia y hace algo extremadamente maravilloso en ese día. Y yo quisiera, hermanos, pedirles, va a ser muy hermoso porque es primer domingo del mes, tendremos comunión. Yo quisiera pedirles de manera especial que el próximo domingo usted venga, si usted puede ayunar ese día, si usted puede ayunar durante la semana, para que el día del Pentecostés no solo lo celebremos así como mencionábamos, bajo un texto bíblico y una exposición, sino bajo una experiencia. Y yo quisiera que nuestro corazón, hermanos, estuviera listo y preparado para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. No lo tiene que hacer el domingo como tal, pero ¿qué tal si oramos y nos preparamos para que ese día realmente podamos tener una experiencia con el Señor y Él sea teniendo a bien recordarnos, no solo bíblicamente, sino a experiencia, la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bien, voy a terminar estos mensajes de las apariciones de Jesús antes de ascender a los cielos. Y el título, no pude ser muy original al respecto, pero es el epílogo de Juan, es decir, es el último capítulo de Juan. Lo vamos a leer. Un epílogo es una conclusión que tiene o indica la parte final de algún discurso o de algún ensayo. Es como un breve resumen de todas las ideas expuestas que alguien hace. No quiero decir tesis porque ya no quiero ni siquiera decir la palabra, pero es como un resumen de todas las ideas expuestas de algo escrito. Entonces, este es el epílogo de Juan, donde vemos características de Jesús, hermanos, que yo quiero que usted se lleve hoy. Jesús, antes de irse, hizo varias cosas
que hoy sería hermoso que usted abrace. Voy a leer Juan 21 y voy a leer primero hasta el 14. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tercera vez. Ya habían visto a Jesús 3 veces, excepto Tomás, porque Tomás no estaba la primera vez que se apareció. No lo pudimos ver cronológicamente, pero esta es la tercera vez que Jesús se aparece. Y aún así, hermanos, quizás si usted y yo podemos imaginarnos este escenario de Jesús que vieron morir y de repente Jesús está vivo y ya aparece y desaparece de pronto, y entonces no queda muy claro qué está pasando. Y ante quizás tantas preguntas que pudieran tener los discípulos y sobre todo si nos enfocamos en Pedro, yo quiero que pensemos en Pedro como ese hombre que no tenía cara para ver a Jesús. Yo puedo imaginar a Pedro esas veces que Jesús se apareció con él y verlo vivo y con qué cara podía ver Pedro a Jesús después de lo que hizo, después de haberlo negado 3 veces. Imaginen a Pedro, quien era como el líder de los discípulos. Aquí es bien claro que era el líder porque él dijo: voy a pescar, y 6 lo siguieron. Y yo encuentro en Pedro esta revoltura entre dudas que había en cuanto a Jesucristo, aunque lo hayan visto, pero también ante la culpa de Pedro, ante el saber que cómo le falló a Jesús. Y lo más fácil para Pedro fue: me regreso, voy a pescar, voy a seguir con la vida quizás que llevaba antes, tengo una familia que alimentar, no sé qué va a pasar, entonces me regreso, voy a pescar. Si ustedes recuerdan, la invitación de Jesús para ellos fue: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero aquí vemos a pescadores de hombres regresando a ser pescadores de peces. Y hay una señal aquí, hermanos, de un retorno. Y vemos no solo en él, sino en 6 más. Repito, seguramente Pedro era una persona a quienes seguían de manera natural. Y ellos fueron y no pescaron nada. Dice la Biblia que no pescaron nada en toda la noche.
pero después se acerca a Jesús. Y lo impactante de este pasaje, hermanos, es la manera nuevamente que Jesús se acerca ante sus discípulos paciente, la manera misericordiosa que tiene ante aquellos que están desobedeciendo el llamado que les había hecho de ser pescadores de hombres. Vemos a un Jesús nuevamente que les dice, oigan, ¿qué pescaron? Nada, no, pues echen al otro lado. Y cuando ven el milagro, se dan cuenta que es Jesús. Pedro dice que se ciñen, lo más probable es que a la hora de pescar se quitaban cosas para poder trabajar y se ciñe o se amarra y baja del barco para estar con Cristo. Y te encuentras con un Jesús, con la comida lista, ante 6 hombres que entre dudas, miedos, habían regresado atrás. Te encuentras con un Señor lleno de amor, que tiene las brasas y el pan listo para compartir ante aquellos que le fallaron, ante aquellos que le negaron en algún momento, otros que salieron huyendo. Y Jesús tiene la mesa lista para ellos. Amada iglesia, yo reflexionaba en este epílogo de Juan y pensaba en todas aquellas personas que hemos visto irse de nuestra iglesia o hemos visto que han tenido una crisis existencial o de fe. Pensaba en todas aquellas personas que de alguna manera tenían puesto su mano en el arado y voltearon hacia atrás. Y la actitud de la iglesia es muy diferente a la que encuentro en Jesús. Un Jesús paciente, un Jesús que nuevamente se acerca, un Jesús que nuevamente abre el espacio para decir aquí estoy y todavía sirve la comida. Jesús, hermanos, es mucho más misericordioso que usted y yo cuando alguien falla. Jesús es mucho más amoroso y paciente cuando alguien tiene preguntas y dudas. Jesús es la personalidad del Maestro, es llevarnos a entender que Él conoce la humanidad y que Él sabía a dónde los iba a encontrar. Pero Él fue el que fue a ellos y les recordó quién era y puso la mesa. Y mi primera reflexión, hermanos, nuevamente es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o cómo actuamos ante aquellas personas que de pronto ya no están en la iglesia o que quedan mal en la iglesia o que tienen preguntas? ¿Sabe usted que hoy día nuestros chicos, nuestros adolescentes, no es tan fácil que crean en Dios a lo mejor como usted y yo tenemos esa convicción? ¿Cómo los recibimos? Jesús era una persona que tenía la paciencia necesaria para nuevamente traerlos al camino y recordarles que habían sido llamados, recordarles que son amados, recordarles cuál era su papel, que no los llamó a eso, los había llamado a otro lugar, pero fue Jesús quien fue por ellos, fue Jesús quien inicia la conversación. Y no, aunado a esto, encuentro también a un Jesús que restaura. Porque síganme en el capítulo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. No solamente Jesús prepara un escenario para discípulos que estaban volviendo y habían puesto su mirada hacia atrás. Jesús prepara el momento para una restauración. Y algo que me asombra, hermanos, es que Jesús hace 3 preguntas, porque Pedro le negó 3 veces. Y veo en Jesús esa intención de hacerle ver que hay restauración al terminar nuevamente con la misma palabra con la que lo invitó a ser su discípulo. Sígueme. Es muy interesante este diálogo, hermanos, porque si ustedes recuerdan o han leído sobre Pedro en los pasajes de los evangelios, hay un libro de MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y en ese expone la personalidad de Pedro. Pedro era una persona impetuosa que no pensaba antes de actuar, era una persona que por arranque se iba, y en esta ocasión él sabía lo mucho que le había fallado al Señor. Estaba muy consciente de la falla. Y entonces, en varias ocasiones o en algunas ocasiones leemos en los evangelios de, Señor, yo doy la vida por ti. Señor, no, aquí estoy. Y primero que me maten a mí antes que a ti. Y de pronto se topa con Cristo, al que negó 3 veces y mintió. Y entonces Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que a estos? No se refería a los discípulos nada más, se refería a sus barcas, a su trabajo, a todo lo que él puede construir. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le dice, sí, yo te amo, pero en el idioma original se ve de una forma más clara la pregunta y la respuesta. La pregunta de Jesús era un amor alto, un amor como, Pedro, ¿tú me amas? En el griego es ágape, o sea, ¿tú me amas de una manera incondicional? ¿Me amas más que a todo lo demás? ¿Me amas como Dios sabe amar? Y literalmente Pedro respondió, sí, Jesús, te quiero mucho. O sea, Pedro sabía que hace unos meses atrás él había respondido impetuosamente y se había comprometido a algo que no cumplió. Y entonces en esta ocasión Pedro se modera y dice, sí te amo, Señor, sí lo hago, pero ya no lo hace con ese arranque de sí, Señor, yo doy la vida por ti. Lo hace con cuidado. Y entonces otra vez Jesús conversa con él y le dice, ¿tú me amas? Sí, Señor. Y otra vez él baja como el nivel y dice, sí te quiero, Señor. Porque él sabe lo que conlleva ahora decir que lo amaba. Y por tercera vez Jesús pregunta. Y Jesús invita a Pedro a reafirmar su lealtad a él 3 veces, porque 3 veces había negado su relación con él.
Y Jesús no solo está confrontando a Pedro, sino también lo está haciendo ante sus compañeros. Pedro sentía la espada en su corazón, pero Cristo no volvió sobre lo pasado. Lo pasado está borrado y hoy hay una nueva tarea. En el Evangelio, hermanos, aquellos que se arrepienten, y es la gran diferencia entre el traidor de Judas y Pedro, que el Evangelio y el arrepentimiento, todo es nuevo, es glorioso y es hermoso. Todos podemos empezar de nuevo en Cristo. Todos podemos tener una nueva vida en Cristo. Cristo le estaba dando una segunda oportunidad a Pedro. Y una pregunta retórica es, ¿qué si Dios hoy se acerca a mi vida o a tu vida y le dices, y Él pregunta, ¿me amas? Pero con la conciencia de no ser impulsivos y decir, sí, Señor, hasta el fin del mundo por ti. Y de pronto pasa algo y ya ni a la iglesia asistimos. Dios espera que seamos honestos en nuestra forma de verlo y amarlo. Con decorosa modestia y agradable desconfianza, Pedro, humillado por el recuerdo de su caída, no quiere utilizar términos elevados. En lugar del amor de inteligencia y propósito, el amor de devoción total que Jesús preguntaba, Pedro no se animaba a decirlo. Y ¿saben qué, hermanos? Dios nos conoce y no está esperando de ti o de mí promesas o palabras que no sean reales. Dios espera que podamos decir, Señor, a veces no te siento, o ¿dónde estás? Pedro ya no estaba interesado en apantallar a nadie o que todos pensaran que era el mejor. En esta ocasión Pedro reconoce sus debilidades, su amor profundo por el Señor, pero también su falibilidad. Dios no espera que nuestras palabras sean, hermanos, para apantallar o podemos fingir amarle profundamente. Es mejor ser como Pedro en esta ocasión y decir, Señor, puedo hacerlo mejor, pero es mejor ser sinceros. Y también algo que podemos aprender de este diálogo, donde Dios lo restaura y termina diciéndole, sígueme. Jesús procuraba conducir a Pedro a dos cosas, a entender que el amor verdadero no se expresa solo en palabras, sino también en un ministerio y en hacer algo por él. Es decir, Jesús decía, ¿me amas? Sí, Señor. Ok, entonces te encargo a mis ovejas, cuídalas. ¿Me amas? Sí, Señor. Ok, en medio de tus dudas y miedos, haz lo que te toca. Cuando Jesús confronta el corazón a cada uno de nosotros para saber si le amamos, hermanos, las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Jesús también espera una expresión de amor tangible y real en nuestra manera de vivir. Jesús en ese mismo tenor le explica a Pedro que en ese amor que él tiene por Cristo, que él lo sabe, él sabe que lo ama con sus fallas, él sabe que lo amamos así como somos, con nuestras debilidades y nuestras luchas. Él sabe que lo amamos, hermanos. Él sabe que lo amamos. Y tenemos el honor de que nos da la confianza de servirle y de trabajar para Él. Pedro
Jesús le dice o le advierte qué va a pasar con su vida. Dice, ahorita estás fuerte y puedes con todo, pero va a llegar un día en que alguien va a ceñirte, va a amarrarte, y, es decir, vas a ser un mártir por el Evangelio. Algunos historiadores, críticos, etcétera, dicen que Pedro murió crucificado también. Pero uno de los historiadores, no recuerdo quién fue, no sé si fue Josefo, dice que el mismo Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron al revés, ¿sí? Como una cruz volteada. Esto no está en la Biblia, no es algo que se pueda verificar, pero los historiadores dicen eso acerca de él. Por tanto, la evidencia de que amamos es la obediencia y el termómetro de mi consagración es el servicio. No solamente es el orar o el leer la Biblia. Mostramos el amor de Cristo y a Cristo mismo cuando amamos, cuando damos comida al hambriento, cuando cuidamos al quebrantado, cuando buscamos a la oveja perdida, cuando buscamos a aquel que decidió dejar el arado y le preparamos pan. Dios espera una sinceridad en nuestras palabras, más que palabras vacías, como aquel padre que le dice, Dios, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios espera esas oraciones de nosotros. Al tratar de contestar, ¿me amas? Y la última parte, es decir, Juan me presenta a un Jesús sumamente paciente con sus discípulos, sumamente amoroso con él. Me presenta a un Jesús que restaura a alguien que falló y que sabe que le amamos en medio de nuestras debilidades. Y también me presenta un Dios soberano o a un Jesús soberano, porque dice el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta parte se me hace hasta un poco graciosa de la personalidad de Jesús. Jesús le acaba de decir, a ti te van a ceñir y vas a ser un mártir. Entonces Pedro voltea y ve a Juan y le dice, bueno, ¿y a este qué le va a pasar? Bueno, a mí me van a matar, pero ¿a este qué, cómo le va a ir? Y entonces Jesús literalmente dice, pues si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú haz lo que te toca. Y hermanos, vivimos constantemente en una comparación tan difícil entre nosotros. Si Dios bendice más a alguien que a mí, ¿por qué? O si Dios dota de hermosos talentos a alguien y de pronto a mí pues no se me da tanto y empiezo a decir, ¿por qué a él sí y a mí no? Y yo veo aquí la soberanía de Dios en decir, cada vida, cada historia es diferente y yo no me puedo dar el lujo o no tengo el papel de estar preguntando por qué a ella sí y a mí no, por qué a él sí y yo no tuve, por qué yo sufro mucho y ellos no. Eso no me corresponde. Y esa fue una respuesta. Es muy gracioso porque Pedro acaba de ser restaurado y ya otra vez está haciendo como preguntas. Y ahí sí Jesús dijo, si su historia difiere de la tuya, si su vida difiere de la tuya, eso no te toca a ti. Tú sígueme. Eso es lo que te corresponde. Sígueme. Nada más. Es lo único que tienes que saber.
Y Dios no está diciendo aquí que no nos preocupemos por los demás, ni que no nos importe lo que pase con los demás. Es todo lo contrario. Lo que Dios nos está diciendo es que aprendamos a entender que cada uno de nosotros somos distintos, hermanos, y que tenemos vidas distintas y luchas distintas, y que estoy seguro que ninguno de aquí puede, si nos pusiéramos a abrir el corazón o pasáramos en la pantalla nuestra vida diaria, pudiéramos ver tantas cosas que aquí no vemos. Y Dios es a ti que las comparaciones, sígueme, haz lo que te toca, haz tu tarea. La respuesta de Jesús es una reprensión como: no te importa o no te corresponde saber lo de Él. No, Jesús no le dio el dato que Él quería. Tú debes preocuparte por tu vida y dejar la vida de Él a mi cargo. El discípulo del Señor debe preocuparse por descubrir, aceptar y obedecer la voluntad de Dios para su propia vida y dejar que los otros hagan lo mismo. A veces Dios parecería muy injusto, hermanos, en las formas de vida que llevamos o en las cosas que nos pasan. De pronto escuchamos historias y dices, no puede ser posible. Pero el Señor tiene un plan y ha trazado, y podemos ver su soberanía. Incluso la podemos ver en la Biblia. Jeremías, 40 años predicando, 40 años predicando, ni un alma convertida. Pedro se levanta después del Pentecostés, 3,000 personas. 5 días después predica, 5,000 personas convertidas. ¿Tenía algo especial Pedro que Jeremías no? El Espíritu Santo estaba con los dos. Sus propósitos y sus vidas eran diferentes. Hermanos, somos una iglesia llena de dones, de habilidades y capacidades diferentes. Dios no nos está llamando a compararnos, ni a ver por qué le va mejor a alguien que a mí. Porque la realidad es que muchas veces es muy fácil, o es mucho más fácil, entristecernos con los que se entristecen. Es más fácil que alegrarnos realmente con los que se alegran cuando a mí no me está yendo tan bien. Saben, en mi humanidad, o si les abro mi corazón, de pronto hace meses perdí comunicación con una persona que yo amaba mucho y era una gran amiga, y tuvimos un desencuentro como humana que soy, y tuvimos un desencuentro, y ella es alguien a la que amo mucho y oro por ella, y de pronto pasan meses sin saber de ella, y cuando sé de ella, sé que está viviendo en Dublín con un gran trabajo con su esposo. Dios le dio un súper trabajo a su esposo en Inglaterra, en Irlanda, y ella pues lo acompaña y encontró trabajo también. Mi humanidad y en mi sinceridad fue: Señor, yo tengo años pidiéndote por un buen trabajo para Pablo, y ¿cómo es posible que a ella esté en Irlanda, en el otro lado del mundo? Lo sentí, hermanos, me pasó. Pero aquí la respuesta de Jesús sería: ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Sígueme tú. No tienes nada más que hacer. ¿A ti qué? Y así es el Señor. Aprendamos a alegrarnos con los que tienen buenas noticias y aprendamos a no compararnos y a escuchar ese a ti que cuando queramos saber algo que no nos corresponde.
Juan cierra este capítulo diciendo que si las cosas que Jesús hizo fueran escritas, no cabrían en ninguna librería del mundo. El epílogo de Juan es recordar la paciencia ante aquellos que miran hacia atrás, la restauración y la sinceridad que tenemos ante el Señor y su soberanía en cuanto a los dones, llamados, trabajos y habilidades que el Señor nos ha dado. Así cierra Juan, recordándonos quién es este Jesucristo. Así que, hermanos, yo les invito a que el carácter de Cristo sea en nosotros, teniendo paciencia con los que miran hacia atrás, restaurando las vidas de aquellos que hemos fallado y dejar de comparar nuestra vida con la de los demás. Así termino este sermón y ¿qué les parece si entonamos un himno de afirmación mientras reflexionamos en ello?